Muy buenas tardes, muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Este jueves 15 de febrero del año 2023. Esperamos que estén disfrutando de un excelente curso de semana. Esperamos que hayan pasado un buen día el día de ayer, 14 de febrero. Culturalmente lo definen como Día del Amor y la Amistad. Espero que haya sido un buen tiempo para convivir con sus seres queridos, con sus familias, con sus amigos y aún con quienes no son sus amigos, con sus enemigos. Si bien ciertamente todos los días son motivo de gozo, son motivo de júbilo, son motivo de alegría, porque sabemos que hay alguien que nos amó primero. Sabemos que hay alguien el cual demostró su amor por todos nosotros, por toda la humanidad, al enviar a su Hijo, llamado Jesucristo, en sacrificio por todos nosotros, para que ninguno de nosotros se pierda y todos tengamos esperanza bendita de vida eterna, que todos un día podamos estar y morar en la casa del Señor por siempre y para siempre, de tal manera que todos los días deberían de animarnos, deberían de llevarnos a pensar que hay una morada eterna y que todos los días son días para celebrar porque Dios ha mostrado su amor para con el mundo en que Él nos amó primero entregando a su Hijo en sacrificio por nosotros. Eh, Vamos a dedicar estas dos reuniones que siguen, este jueves y el próximo domingo, para tratar de finalizar un tema que estamos abordando. Espero que esté siendo de utilidad para ustedes. Debo decirles que para mí realmente ha sido muy fructífero. Me ha permitido posicionarme en algunas cosas que de repente las reflexionaba, pero no terminaba yo de aterrizarlas. Y gracias a la preparación de esto, de lo cual hemos estado hablando las últimas semanas, he podido comprender un poquito más acerca de este tema. Y es el hecho de saber que nosotros estamos conformados por un cuerpo, por un alma y por un espíritu, que es lo que hemos estado tratando. Y hemos estado hablando de que un día Dios tomó del polvo de la tierra, del barro de la tierra, y formó la figura humana. Estaba inerte, estaba sin vida, y el Señor, en un momento determinado, sopló aliento de vida, sopló de su espíritu, algo que se llama neuma. No es el Espíritu Santo, no es el Ruach HaKodesh como se le conoce. Neuma quiere decir aire, sino sopló aire en nosotros y en ese instante se produjo un evento maravilloso. En ese momento se formó el alma y pasamos a ser almas vivientes. Hasta el día de la fecha somos almas vivientes dentro de un cuerpo y tenemos un espíritu. Pero Dios desea que aún esto sea mucho mayor. Dios desea que el Espíritu Santo venga a morar a nosotros, y no solo que more en nosotros, sino que nos selle conforme a la voluntad de Dios. Ese proceso de ser sellados por la palabra de Dios nos va a conducir a entender cosas que en otras circunstancias no podríamos comprender y no podríamos entender, a comprender cosas en las cuales tenemos que reconocer que Jesucristo es el Salvador y que Él vino en rescate por todos nosotros, porque dice la palabra de Dios que ciertamente estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos muertos a la condenación y muerte eterna, mas por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos sido rescatados. De tal manera que si el día de hoy
usted reconoce a nuestro Señor Jesucristo como su suficiente Salvador, como su Redentor, como aquel que pagó la deuda por su libertad, usted aspira a la vida eterna. Dice nuestro Señor Jesucristo que hay una morada en la casa de Dios, en la eternidad y por la eternidad. Le damos gracias a Dios por tan inmerecido regalo que Él nos ha otorgado en el nombre de su Hijo. Bien, en estas dos reuniones quiero hacer un breve puntualizar algunas cosas que hemos estado tratando, pero también al estar preparando el día de hoy, vino a mi mente una proclamación que hicimos casi al inicio de nuestras reuniones y en las cuales empezamos a destacar la importancia que tiene el proclamar la palabra de Dios. Y esta proclamación ustedes ya la tienen tiempo atrás. De cualquier manera se las estaremos enviando para que la vuelva a leer, que la vuelva a tener a la mano. Y es muy importante porque recuerde que nuestra intención es hablar de las enfermedades del cuerpo, de las enfermedades del alma y de las enfermedades espirituales. Y hemos tratado de abordar primeramente cuál sería la naturaleza de las enfermedades espirituales, cómo la persona puede entender, comprender, darse cuenta de que está bajo el dominio de una enfermedad espiritual. Y esta enfermedad espiritual básicamente puede ser la influencia de un reino que no es el reino de Dios y que está gobernado por el príncipe de maldad llamado Satanás y sus demonios. También es cierto que una enfermedad espiritual puede venir a la persona, puede venir sobre una comunidad o una sociedad si Dios lo permite. Se destaca en la palabra de Dios el caso del rey Saúl, al cual el Señor le mandó un espíritu de aflicción para que lo atormentara permanentemente, puesto que Saúl se había apartado de la voluntad de Dios, ya no discernía la verdad, ya no comprendía la libertad, habiendo recibido un día el favor de Dios, se había apartado, y ahora este espíritu venía y le atormentaba permanentemente. En la descripción se señala que Dios unge a David, que será el próximo rey. Y David se ve involucrado con el rey Saúl, y David tocaba el arpa, y Saúl, cuando David tocaba el arpa, tenía paz en su corazón, tenía paz en su mente, tenía paz en su alma. Él necesitaba que viniera David para que tocara y él pudiera tranquilizarse. Ahora, no era David y no era el instrumento que él tocaba, no era la música que salía del arpa la que tranquilizaba al rey Saúl. David estaba bajo la unción y el poder de Dios, tenía el favor de Dios, había sido ungido, de tal manera que cuando las personas tienen el favor de Dios, han buscado al Señor, empiezan a estar llenas o son llenas del Espíritu Santo, eso impacta en otras personas. Es algo que muchas personas no pueden entender o comprender, pero cuando están cerca de alguien que ha sido ungido con el favor de Dios, las otras personas pueden experimentar, no sé qué pasa, pero me siento muy tranquilo de estar con usted. No sé qué pasa, pero al estar platicando con usted de las cosas de las cuales me habla, que son la palabra de Dios, fíjese que he visto que ya no necesito tantos medicamentos, o he visto que esta dolencia se fue, o he visto cosas que no tendrían otra explicación humanamente hablando. En otras palabras, es el Espíritu de Dios obrando directamente a través de personas, a través de recipientes que de alguna manera han comprendido y permiten ser usados por Dios. Ese es el punto. De tal manera que las enfermedades espirituales pueden tener diversos aspectos y diversa manera de abordarse. Entonces, esta proclamación que ya hemos hecho viene a cuenta porque de alguna manera, si usted la declara, si usted la proclama y si usted la cree,
si usted la cree que es lo más importante, usted reflexiona en lo que está diciendo, es una proclamación que ahora comprendo es el primer paso para que usted sea libre espiritualmente. Y en el momento en que usted empieza a ser libre espiritualmente, esto tiene un impacto sobre su alma y sobre su cuerpo. No puedo creer por ustedes. No puedo creer por ustedes. A usted le toca decidir si va a creerle a Dios o no. Mi función es simplemente exponerle las cosas que Dios me permite entender o tratar de comprender, y es un proceso en el que uno nunca termina. Bien, esta proclamación los invito a que la lean. El que quiera declararla puede pararse allí en su casa, arrodillarse, lo que usted guste, lo que el Señor le lleve a hacer, y declare creyendo esta palabra. Proclámela en su casa, proclámela, cambie el ambiente espiritual que le rodea. Es un beneficio, aún por dudas, simplemente hágalo y permita que el Espíritu de Dios empiece a obrar en su vida, en su casa, en su familia y en todo aquello que le es circunscrito. Señor, amado Dios, declaro, proclamo que tú y solo tú eres mi Dios y que no hay ningún otro Dios en mi vida. Tú eres un Dios justo, un Dios salvador. Eres Dios Padre, eres Dios Hijo y eres Dios Espíritu Santo. Te adoro, Señor, y hoy vengo delante de ti para expresarte mi deseo de renunciar a todo ídolo. Renuncio a todo ídolo, entendiendo que un ídolo es todo lo que se interpone entre tú y yo. Renuncio a todo ídolo. Es mi voluntad y mi libre ejercicio del albedrío someterme a ti, oh Dios, en total obediencia, incondicionalmente. Te doy gracias y reconozco que mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hoy comprendo que he dejado de estar bajo la maldición para pasar a la bendición. Agradezco por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ya que a través de ese sacrificio y muerte, yo he sido perdonado de todos mis pecados, sin faltar uno solo. Y al haber sido perdonado de mis pecados, he sido reconciliado contigo, Dios. Ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo fue completo y fue suficiente. No le faltó nada. No abundó ni faltó nada. Fue completo y fue suficiente. Y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy conozco que mi esperanza bendita de vida eterna está garantizada. Padre, vengo delante de ti para declarar que si ha habido personas que han hablado de mí, que me han lastimado o que han buscado herirme o rechazarme, yo, Señor, las perdono. Y si en este momento vienen personas a su mente que le han afligido, que le han angustiado, que le han lastimado, que usted no puede perdonar, este es el momento para que usted le diga al Señor, yo las perdono. Puede ser su padre, puede ser su madre, pueden ser sus hermanos, pueden ser sus amigos, colaboradores. Usted puede decir,
Yo los perdono, Señor. Los perdono en el nombre bendito y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y tras haberlos perdonado, ahora los bendigo. Bendícelos, Señor. Bendícelos. Bendice a mis enemigos. Yo bendigo a los que me maldicen. Bendigo a los que buscan mi mal o hacerme daño. Fortaléceme, oh Dios, fortaléceme para esforzarme, para hacer el bien, particularmente para aquellos que me aborrecen. Fortaléceme, fortaléceme, Señor, para orar por aquellos que me persiguen y que me ultrajan, porque sé que esto es bueno y agradable delante de ti. Porque esto es lo que tú demandas de tus hijos. Y tengo la convicción, tengo la confianza y tengo la seguridad de que hoy soy un hijo tuyo. Te agradezco y te amo. Sé que soy coheredero con nuestro Señor Jesucristo de todas las promesas, y eso me permite levantarme hoy en el nombre de Jesús, para declarar que ninguna arma forjada podrá prosperar contra mí. Ninguna arma forjada podrá prosperar contra ti, ni contra tu casa, ni contra tu familia. Y toda lengua que se levante en contra mía ha sido condenada por ti, Señor. Esta es mi herencia como hijo tuyo. Esta es mi herencia como siervo tuyo. Y mi justicia viene de ti, Señor de los ejércitos. Tras haberme sometido a ti, Señor, tras haber reconocido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ahora hago lo que tu palabra me indica. Y tu palabra me indica que resista a Satanás, que resista al diablo, que resista todas sus presiones, que resista todos sus ataques, que resista todas sus mentiras y todo instrumento o agente que él quiera usar en contra mía. Lo resisto, no me someto, resisto a cada instrumento o agente que él quiera usar en contra mía. Lo echo fuera de mi vida, lo echo fuera de mi vida, lo excluyo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Particularmente resisto, rechazo y repelo toda maldición generacional que haya sido impuesta sobre mí a causa de mis antecesores. Resisto a toda hechicería, a toda brujería, a todo accidente, a toda enfermedad, a todo dolor, a todo tipo de inflamación, a todo tipo de ansiedad y de estrés. Lo resisto, lo rechazo en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo espíritu de depresión y muerte, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no tiene parte ni suerte en mi vida. Lo rechazo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Señor, te pido que me bendigas, que ensanches mi territorio, que amplíe yo mis estacas y que me guardes del mal. Dame la bendición que les diste a tus siervos que me precedieron, como Abraham, al cual tú bendijiste en todas las cosas, en prosperidad, en victoria, en salud, en favor de Dios, en amistad de Dios. Te doy gracias. Gracias, Señor. Amén. Esto que acabamos de proclamar es una proclamación de libertad espiritual. Proclámela de día y de noche. Créala,
compártala, compártala. El Señor quiere que si nosotros nos encontramos un tesoro precioso, como es nuestro Señor Jesucristo, no nos quedemos con Él y lo atesoremos. Compártalo. Compártalo con sus seres queridos, compártalo con sus familiares, compártalo con sus vecinos, con sus amigos, con la gente que está en necesidad. Compártalo con los que sufren persecuciones y están en la cárcel. Compártalo con los que están enfermos. Es una responsabilidad nuestra, pero al compartirlo aclare que tienen que creerlo y tienen que proclamarlo en el nombre de Jesús. La palabra de Dios, la Biblia, no habla de enfermedades espirituales como tal, pero ciertamente cuando usted empieza a leer la palabra de Dios, Dios lo da en entendimiento. Déjeme decirle que no es sencillo. Cuando hablo de la palabra de Dios, particularmente ahora que estamos tocando el tema de enfermedades espirituales, permítame hacer una anotación. Hace años, mientras yo estudiaba mi especialidad, recuerdo que uno de mis maestros me regaló un libro muy antiguo, ni siquiera era reciente, y particularmente yo batallaba con un área particular de enfermedades hematológicas que tienen que ver con cáncer. Y en el centro donde yo me formaba, observaba que los distintos médicos que trataban esa enfermedad, cada quien lo trataba de manera distinta. Y yo no entendía y decía, ¿por qué a un paciente este médico le da esta cosa y luego este otro médico quizás en el mismo paciente le da otra cosa y este otro médico quizás también en el mismo paciente le da la misma cosa, o en pacientes que tienen enfermedades muy parecidas o similares toman decisiones distintas? No entiendo, no comprendo. Y me generaba una situación de estrés por no poder entender y por no poder comprender. Yo decía, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo llegan a esa conclusión? ¿Cómo llegan a esa decisión? Un día llegando a casa, ya era de noche, recuerdo que cenamos y después yo me quedé hojeando este libro que me había obsequiado este maestro que ya no vive entre nosotros. Él murió cuando tenía 84 años. Y me encontré con un capítulo que hablaba precisamente de esta enfermedad. Y empecé a leer, y empecé a leer, y empecé a leer, y empecé a leer. No me di cuenta de la hora, pero me dieron casi las 6 de la mañana. Después de salir del hospital yo no podía desvelarme porque al otro día tenía que regresar al hospital y tenía que cubrir toda una jornada de trabajo. Y no me percaté. Cuando me di cuenta estaba empezando a clarear. Y en un momento determinado, algo ocurrió después de haber estado invirtiendo todo ese tiempo en esa lectura. Y fue, ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí por qué toman esas decisiones y por qué lo hacen de distinta manera. Ya entendí. Y se me quedó muy grabado y quiero decirle que en la palabra de Dios ocurre exactamente lo mismo. Dios no lo va a defraudar. Dios va a enviar de su Espíritu Santo si usted persiste, si usted lee la palabra de Dios, si usted se mantiene, si usted le pide al Señor que envíe de su Espíritu Santo, va a venir un entendimiento más allá de su comprensión. Ese entendimiento sé que se designa con una palabra que se llama revelación. A veces se abusa en algunos escenarios de esta palabra. Dios revela cosas, pero no las revela simplemente porque son reveladas. Dios las revela para aquellos que insisten, que permanecen, que están insistiendo una y otra vez, y en un momento determinado, la comprensión se abre y empieza usted a entender cosas que de otra manera no entenderíamos.
Déjeme decirle que en estas últimas semanas esto me ha estado ocurriendo en este tema que ya lo había leído muchas veces hasta empezar a entender cómo se formó el alma y cómo somos almas vivientes. Y el siguiente proceso, empezar a desmenuzar y a comprender que tenemos enfermedades del cuerpo, enfermedades del alma y enfermedades del espíritu, y se tratan completamente distintas. La enfermedad espiritual, si puntualizamos un aspecto a manera de resumen, puede considerarse como una falta de solidez de nuestro espíritu a causa del pecado, a causa de la manera en que vivimos en el día a día. Y la manera en la que vivimos en el día a día es: Dios, en este momento no tengo tiempo, es muy complicado, no entiendo nada de tu libro, tal vez en otra ocasión. Y estoy dando la puerta para estar bajo el dominio de situaciones espirituales que probablemente me van a enfermar, van a tomar dominio de mi vida, van a tomar el control y me van a traer dolor de cabeza. Y empezaré a no comprender qué es lo que sucede dentro de mí y por qué no tengo paz ni tranquilidad. ¿Le ha sucedido que no tiene paz ni tranquilidad? Considere esta situación. Considere que puede ser a consecuencia de estar dejando a Dios a un lado y no permitir que Él forme parte de su vida de manera total, completa y absoluta. Así como las enfermedades del cuerpo nos debilitan físicamente, si usted tiene un cuadro de gripa, si usted tiene una infección, lo pueden llevar a un punto extremo. Nosotros tuvimos una experiencia hace algunos meses atrás. Alguien tuvo un problema gastrointestinal y de repente terminó en el piso tirado en una situación bastante delicada, bastante grave. El cuerpo estaba enfermo. No era una enfermedad espiritual. El cuerpo se debilita y las enfermedades espirituales debilitan su espíritu. Y al debilitarse el espíritu viene una falta de esperanza, viene el desánimo, vienen y da a consecuencia a otro tipo de emociones que son muy dañinas y muy negativas. De tal manera que podríamos afirmar que los incrédulos, los indoctos, están espiritualmente enfermos. La enfermedad espiritual significa estar separados de Dios. El tratamiento es obvio. El tratamiento es empezar a tener una relación con Dios y permitir que a través de su palabra, a través de la oración, a través de tener intimidad con Él, Él empiece a fortalecer mi espíritu, a través de su Espíritu Santo, el cual viene a mi vida y empieza a tomar el control. Pero no es que ya de un día para otro ya cambió, es un proceso constante y continuo. El Señor dice que le pidamos ser llenos de su Espíritu, pero no solo un poquito o un poco más, sino hasta que seamos rebosantes de su Espíritu Santo. Dios quiere llevarnos a ese nivel. De hecho, los que están separados de Dios y que están espiritualmente enfermos, déjeme decirle que están mucho más que enfermos. Yo estaba mucho más que enfermo. Estaba muerto espiritualmente en mis delitos, en mis pecados, en mi voluntad humana, haciendo mi voluntad sin dejar que Dios permaneciera y tomara el control de mi vida. Y esto que estoy señalando no es que esté viniendo a mí como una reflexión, está escrito en el libro de Efesios, en el capítulo 2, a partir del versículo 1. Los creyentes pueden estar, es decir, alguien que ya cree en Dios,
que cree que Jesucristo es su Salvador, que cree que la Biblia es la palabra de Dios, alguien que ya ha entendido, puede incluso estar espiritualmente enfermo. ¿Y por qué puede estar espiritualmente enfermo? Porque aun cuando esté en el proceso, es posible que aún haya situaciones que nos atrapan, que nos enganchan y que pueden ser denominadas como pecado, faltas. Es muy común. Yo les preguntaría a todos ustedes, ¿alguno de ustedes el día de hoy se enoja? Yo me enojo. Y cuando me doy cuenta, tengo que reconocer que estoy abriendo una puerta que no es del agrado de Dios. A veces tengo enojo con las personas que me rodean muy frecuentemente. Pero Dios me lleva un entendimiento para comprenderlo, entenderlo, y en el momento que lo comprendo y lo entiendo, necesito pedir perdón, necesito disculparme y necesito ir delante de Dios para decirle, Señor, ayúdame, en mis fuerzas yo no puedo. De hecho, la palabra de Dios dice que las cosas que hacemos en el día a día no dependen de nuestra voluntad y de nuestras fuerzas. La obra no es nuestra, dice el apóstol Pablo. La obra no es nuestra, es obra del Espíritu Santo una vez que ha tomado el control de nuestras vidas y una vez que nosotros hemos comprendido y hacemos lo que tenemos que hacer para que el Señor nos lleve hacia ese estado de ser libres espiritualmente. Dice el libro de Proverbios, fíate de Jehová, fíate de tu Señor, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio criterio, en tus propias reflexiones, porque tu propio criterio, tu propia reflexión, humanamente hablando, puede ser que no esté en el orden de Dios. Hay cientos de ejemplos. Me viene a la mente quizás en la forma en que vivimos actualmente en el mundo. Dios dio una palabra y dijo, fructificaos y multiplicaos. Fructifiquen y multipliquen la tierra, llenen la tierra, sojuzguen la tierra. Políticas gubernamentales a veces dicen, ya no tengan más hijos. Estamos sobrepoblados, no hay alimento, no hay trabajo, no te va a alcanzar el dinero. Y han llevado a las distintas poblaciones casi a extinguirse culturalmente, porque no hay población económicamente activa, no hay jóvenes. Y son países que se están haciendo viejos y están en el grave riesgo de desaparecer culturalmente. ¿Se da usted cuenta? Contravenir una disposición de Dios con algo que aparentemente parece bueno puede llevarme a una situación sin retorno, porque estoy yendo en contra de algo que Dios ha establecido. Y en la palabra de Dios establece cosas que son bien definidas y son muy claras. La familia es un tesoro para el corazón de Dios. La familia, conformada, por supuesto, por un esposo, una esposa y los hijos, no habla de otra cosa distinta. Y como esto, hay varios ejemplos que en la actualidad pensamos que están correctos. La pregunta es, ¿está correcto delante de los ojos de Dios? El día de hoy hablaba con alguien y yo le decía que qué elementos puede tomar cuando vengan las elecciones para saber por quién debe declinar su voto. Y hay emociones. A mí me gusta el rojo, a mí me gusta el azul, a mí me gusta el verde, a mí me gusta el naranja, me cae bien, es simpático, es un influencer. Pero ¿cuáles son sus valores a la luz de la palabra de Dios? ¿Cuáles son los valores a la luz de la palabra de Dios? Mi pueblo muere por falta de comprensión y de entendimiento de mi palabra, dice el Señor. El Señor nos lleva para analizar todas las cosas. No se trata solamente de un aspecto religioso. El Señor quiere llevarme a analizar todas las cosas conforme a su palabra. Y eso me va a mantener
en los caminos correctos. El Señor dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos. ¿En base a qué está tomando sus decisiones hoy? ¿En su dolor? ¿En su emoción? ¿En su intelecto? Y en esa situación, ¿hay un lugar en el que usted ha colocado a Dios? ¿Consulta a Dios para tomar cualquier decisión? ¿Consulta a Dios? ¿Le agradece a Dios? ¿Bendice a Dios? Si no es así, estamos en una situación muy crítica. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Continúa diciendo el Señor, no seas sabio en tu propia opinión. La Escritura dice que muchos profesando ser sabios se convirtieron en necios y al hacerse necios empezaron a aborrecer al Señor, al apartarse de los mandamientos, estatutos que el Señor ya había dado. No seas sabio en tu propia opinión, sino busca a Dios, teme a Dios, lávate todos los días con la palabra de Él y apártate del mal. Porque usted puede estar leyendo la palabra, usted puede estar buscando a Dios, pero usted mantenerse en una conducta que no es del agrado de Dios. Y recuerde que una conducta que no es del agrado de Dios es algo que para usted puede parecer muy bueno y le puede traer mucha felicidad, pero cuando lastimamos a otras personas para estar en esa posición, ese es el punto. Y si hemos estado en esa situación, tenemos que ir a restituir lo que hemos causado daño. Ir delante del Señor para decirle, como dice el salmista, Señor, lávame, lávame, lávame cada vez más y más y más de mis faltas, de mis pecados, de las cosas que me apartan de ti. Y permíteme tener un corazón agradecido. El temor a Dios no es un temor de angustia, de miedo. Es un temor que implica respeto, reverencia, obediencia a su voluntad. Es reconocer la grandeza y la santidad de Dios. Y al reconocer la grandeza y la santidad de Dios, eso debe de llevarme a apartarme del mal y a buscar la voluntad de Dios y no la mía. La voluntad de Dios y no la mía en todas las áreas de mi vida. Porque puedo pensar que estoy haciendo la voluntad en una u otra área, pero si en un área no lo estoy haciendo, esa área en la cual no lo estoy haciendo echa a perder todo. Además del temor al Señor, la piedad. La piedad que está visto como misericordia. La piedad hacia Dios y una vida que refleje su carácter. La piedad implica vivir en comunión con Dios. Subráyelo. La piedad implica estar en comunión con Dios. Nuestro Señor Jesucristo expresaba que el Padre lo amaba porque era manso y humilde de corazón. Y que se hizo humilde hasta lo sumo. Ya no podía ser más humilde. Y entonces Dios lo exaltó. Al que se humilla, Dios lo exalta. Al que se humilla, Dios lo exalta. Busque a Dios. Busque la intimidad con el Señor todos los días, en todas las áreas de su vida, a cada momento, a cada instante. Lea la palabra de Dios. Ore y obedezca lo que Dios ya ha establecido. La justicia, que implica vivir de acuerdo con los principios y los valores de Dios, implica hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios, aunque no sea lo correcto para el hombre. Se resume, el Señor quiere que tratemos a los demás de la misma manera que el Señor nos trata a nosotros, con el mismo amor con que Él nos trata a nosotros, y que tengamos compasión y respeto por todos los demás.
Llegamos a un punto, pues, en el que a veces no es fácil diferenciar las enfermedades del alma y las enfermedades del espíritu. Las enfermedades del alma lo vamos a tratar en una semana más. Las enfermedades del alma afectan la mente, afectan las emociones y afectan la voluntad de una persona. Por lo tanto, se va a manifestar como problemas emocionales, enojo, ira, contienda, rebeldía, soberbia, vanidad. Se va a manifestar como problemas mentales o catalogados como mentales. No, esa persona está loca, esa persona está desquiciada, no sabemos qué le pasa, no sabemos qué sucede dentro de él, pero de repente se comporta de maneras totalmente imprevisibles. Y no hay claridad de qué es lo que le sucede. Alteraciones en el comportamiento, amargura, son manifestaciones de un alma enferma. Recuerde que en el alma se albergan básicamente tres aspectos que son el yo creo, yo puedo y yo siento. Todo lo referente a esto son enfermedades del alma. Pero las enfermedades espirituales es la ausencia de una relación con Dios. En eso se define así de sencillo. Es la ausencia de tener una relación con Dios. Y al tener una ausencia de la relación con Dios, pues por supuesto que no leemos su palabra, que no oramos y no buscamos intimidad con Él. ¿Cómo se manifiesta una enfermedad espiritual? ¿Por falta de fe? Porque sentimos a Dios muy distante. Él no me quiere, Él no me ama, me ha dejado solo. Le he pedido tantas veces y no me responde. Pero además, la vida de esa persona está llena de situaciones que ofenden a Dios. Se ha apartado de los principios, de los mandamientos y de los estatutos de Dios. Y no tiene entendimiento y no tiene revelación. La principal característica de una enfermedad espiritual es la falta de perdón. Personas que expresan, a este ni Dios lo perdona, este no tiene ni perdón de Dios, que te perdone Dios porque yo no puedo. Debemos estar atentos porque esto puede ser el reflejo de una enfermedad espiritual y tarde o temprano esto va a afectar mayormente mi alma y mi cuerpo. No es como que sea separada. Y el tratamiento no será el cuerpo. El tratamiento no será el tratamiento del alma. El tratamiento será fortalecer el espíritu y el espíritu se fortalece con la palabra de Dios fundamentalmente. Conocer al Dios de la palabra. Además de conocer la palabra de Dios, conocer al autor, conocer a Dios, al autor de esa palabra. Entrar en intimidad con Él a través de la oración y agradecerle en todo tiempo y en todo momento por todas y cada una de sus bendiciones, aún de aquellas que parezca que no lo son, aún de aquellas que simplemente parezcan prueba tras prueba tras prueba. Dios tiene un propósito en cada prueba. Dios tiene el propósito de hacer que usted madure en el día a día. Y Dios tiene un propósito para ello. Usarlo con un propósito. Que el Señor permita que usted pueda tener este reconocimiento de lo que es una enfermedad espiritual. Una enfermedad espiritual va a afectar su vida de relación con Dios, pero también con los demás. Si no está bien con Dios, no puede estar bien con los demás. Quiero puntualizar algunos aspectos que lo pueden llevar a su sanidad espiritual. Arrepentimiento y confesión, tal como lo expresó nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos de su manera vana de vivir. Arrepentíos de sus pecados. Arrepentíos de estar alejados de Dios y confesarlo.
Ir delante de Él en su intimidad y confesar y decirle al Señor: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, perdóname, restáurame. Además del arrepentimiento y la confesión, debemos de pedirle al Señor que renueve nuestra mente, y su mente se renueva únicamente a través de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro cuando le iba a lavar los pies y Pedro no quería. Y el Señor le dijo: si no permites que yo haga esto, no tendrás parte ni suerte conmigo en el reino de Dios. Pedro le dice: Señor, báñame, lávame. El Señor se sonrió y le dijo: ustedes ya están limpios por la palabra de Dios. Y al lavarle los pies, el Señor estaba considerando que en el día a día podemos ensuciarnos, podemos mancharnos, pero regresemos nuevamente a la palabra de Dios para que nos vuelva a lavar y nos vuelva a limpiar. Es todos los días. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo expresó y dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Renovar nuestra manera de pensar. Orar y buscar a Dios. Orar y buscar a Dios constantemente, incesantemente, permanentemente. Porque en la medida que usted lo haga, en la medida que usted ore y busque a Dios, Dios dice: me invocaréis y yo responderé. Me invocarán y vendrán y yo los escucharé. Y no solo eso, dice que nos sanará, porque me estarán buscando verdaderamente de todo su corazón. Siguiente punto: cuando nos hayamos arrepentido, cuando estemos en el proceso de ser lavados por la palabra de Dios, pidiéndole que cambie nuestra mente, que renueve nuestra mente, que nos lleve al perdón y reconciliación. El perdón hacia otros, manifestarlo en amor hacia otros. Dice en Efesios 4:1: antes sean buenos, benignos, misericordiosos unos con otros, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. No hay nada que Dios no nos diga que nuestro Señor Jesucristo no haya hecho. Nos amó, nos lavó y nos perdonó. El perdón cubrirá multitud de pecados, pero un perdón sincero, un perdón que verdaderamente refleje que hay algo que está sucediendo en nuestras vidas, porque alguien puede decir: perdóname, simplemente coloquialmente, y de rato otra vez volver a la misma actitud, y mañana volver a la misma actitud, y pasado mañana volver a la misma actitud. No hay cambio, no hay crecimiento espiritual, no hay fortalecimiento espiritual. Esa persona seguirá siendo cautiva. El perdón debe reflejarse en la madurez espiritual de nosotros. Por lo tanto, eso se lleva a cabo renunciando a eso que no puedo quitar de mí, renunciando al pecado, apartarme de las prácticas que me separan de Dios. He conocido personas que asisten a iglesias, independientemente de cómo se llamen, personas que leen la palabra de Dios, personas que muestran actos caritativos, pero van a que les lean la mano, van a que les lean la carta, van a que les hagan una limpia, van y consultan al astrólogo. Déjeme decirle que Dios tiene una sentencia muy fuerte para esto. Dice que a Dios le molesta en grado extremo estas prácticas. Debemos pedirle al Señor entendimiento verdaderamente para renunciar, pero apartarme de las cosas que sé que no son del agrado de Dios. En la medida que esto suceda, el Espíritu de Dios empezará a formar parte de mi vida. Dice la palabra de Dios que el primer paso es reconocer a nuestro Señor Jesucristo, y lo siguiente que ocurre es que somos sellados por el Espíritu Santo, pero solo sellados. Hay un sello que dice: ahora le perteneces a Dios y el Espíritu Santo mora en ti.
pero puede ser solo un poquito. Y yo debo pedir que el Espíritu Santo empiece a estar más y más y más y más, y que sobreabunde y hasta que se derrame en vuestros corazones y en vuestras mentes, porque sólo así puede vencer los deseos de su alma y de su carne, y solamente así puede ser libre. Y esto no quiere decir que si hay enfermedades del cuerpo se vayan a sanar por esta situación. De hecho, el apóstol Pablo le escribe a su hijo amado, llamado Timoteo, cuando lo está exhortando, le dice: por cierto, Timoteo, toma un poco de vino para tus malestares estomacales, porque esto es bueno. Pablo no le dijo: yo estoy orando por ti para que seas libre de tu azote, o yo estoy proclamando y declarando que ya eres sano a partir de ahora. Timoteo estaba lavándose con la palabra de Dios, estaba llevando a cabo la palabra de Dios, estaba procurando la palabra de Dios, estaba haciendo obras conforme a la palabra de Dios. Y aquí está Pablo diciendo: sé que has estado enfermo, pero toma un poco de vino para que te confortes. Y hay otros escenarios de otros personajes que están enfermos en su cuerpo, pero eran libres en su espíritu, eran libres en su alma. Una cosa no excluye la otra. En la voluntad y en la misericordia de Dios puede ocurrir esto. El no apartarse y buscar personas que piensen exactamente igual que usted. Si alguien empieza a experimentar un cambio, pero no rompe con el ambiente que le rodea y persiste en un ambiente en el cual no se honra, no se agradece a Dios, no se busca a Dios, terminará exactamente igual que ellos. Si usted va en el poder del Espíritu Santo y el Señor lo lleva, no usted va de su voluntad, es posible que usted pueda impactar en ese ambiente, pero no lo haga si no tiene una indicación clara de que eso es lo que Dios está demandando de su vida. Y busque ayuda. ¿Cuántos de nosotros buscamos ayuda? Pedirle al Señor entendimiento, porque no toda la ayuda que viene a nosotros necesariamente está en el orden de la palabra de Dios. No necesariamente personas que profesan la palabra de Dios verdaderamente tienen un corazón conforme a Dios, porque posiblemente puedan estar buscando su beneficio personal. Pídale al Señor que le dé discernimiento y entendimiento de espíritu, y busque ayuda de alguien que venga y le hable de la palabra, que le dé los versículos que usted necesita en relación a la palabra, para que la palabra misma sea la que haga el trabajo. En el libro de Santiago dice: ¿está alguno de ustedes afligido? Haga oración. ¿Están alegres? Denle gracias a Dios. Cante alabanzas. Está alegre, cante alabanzas. Gentes están alegres y escuchan las canciones que el mundo nos ofrece. Y las canciones que el mundo nos ofrece no glorifican a Dios, porque hablan de violencia, hablan de muerte, hablan de intrigas pasionales, hablan de situaciones que no glorifican a Dios, y no nos damos cuenta. Personas que son cristianas, personas que dicen que buscan a Dios, personas que hablan de la palabra de Dios, personas que oran, y se dan a estos quehaceres. Por eso no progresan, por eso no terminan de ser libres. ¿Está algún enfermo entre ustedes? Llame a los hermanos. Llame a los hermanos para que oren por usted. Llamen para que le unjan con aceite en el nombre del Señor. Y dice: y la oración de fe. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿Quién lo levantará? El Señor. No la oración que estamos haciendo. El Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y al leer este pasaje no puedo dejar a un lado el hecho de saber que la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Y la oración de fe, la oración que está basada en la palabra de Dios, que trae a la actualidad
los pasajes y los versículos de Dios que me reconfortan, que me alivian, esos pasajes aumentarán mi fe. Y ese proceso sanará mi alma y probablemente sane mi cuerpo en la medida que mi espíritu es fortalecido. Perseverar, no claudique. Hoy hablaba con un compañero que lo estimo mucho. Teníamos 18 años, fue mi mejor compañero en la escuela. Y hoy me decía que desde adolescente lee la palabra de Dios. Pero luego dijo algo que no lo comenté, pero me llamó la atención. Me dijo, pero ya no leo la palabra de Dios, ahora nada más oro. Me pongo en reflexión y oro al Señor. Déjeme decirle, desde mi punto de vista, no. Podría atreverme a decir error. No podemos apartarnos de la palabra de Dios, porque si yo estoy viendo la palabra de Dios, estoy almacenando la palabra de Dios, y en el día que no sea fácil, esa palabra va a salir. Si estoy angustiado, Señor, tu palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque esté angustiado, aunque esté sufriendo, tu palabra dice que tú no me vas a dejar. Yo estaré confiado en ti. Yo sé que tú me llevarás a un lugar seguro, a un lugar en el que yo pueda estar tranquilo, en el que tú mismo me vas a consolar, en el que tú mismo vas a ser mi pastor. Y si sigo angustiado, esta otra palabra, en mi angustia clamé al Señor y Él me reconfortó. Y una tras otra la palabra está ahí. El Señor nos dejó el modelo para orar. Hable a los hermanos para que oren por usted. Y la oración de fe, la oración basada en la palabra de Dios, le va a sanar. Recuerde que no está solo en esta lucha. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo ha vencido por todos nosotros. Recuerde que Él nos ha dado la victoria. Nos toca a nosotros ahora buscar la palabra de Dios. Orar en todo y por todo, en todo tiempo. Estemos en tiempo de alegría y de gozo, o estemos en tiempo de necesidad. Dios mismo es el que nos lleva a buen puerto todos los días. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga. No se olvide de la proclamación que hemos hecho el día de hoy. No se olvide que es una proclamación para ser liberados espiritualmente. Y platíquenos sus testimonios. Si alguno tiene dudas, envíeme un mensaje, contácteme. Les agradezco mucho a todos los que me han abordado para preguntarme sobre todos estos temas que hemos estado tratando particularmente. Nos vemos el próximo domingo, en el cual cerraremos este capítulo acerca de los problemas espirituales y daremos paso después hacia las enfermedades del alma. Que el Señor los bendiga, que tengan muy buenas noches. Hasta luego.